¿no?, de esta promesa del Gobierno Nacional de sostener al menos por todo el 2019 el Fondo del Incentivo Docente. Estamos en comunicación con Sara García, secretaria de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica. Buenos días, Sara. Todo el equipo la saluda. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Sara, disculpe el corte de luz, ¿no? Lo que queríamos saber, bueno, hay una promesa en principio en la reunión que ustedes tuvieron ayer de extenderlo por 2019, pero eso, ¿a ustedes en qué medida responde lo que, satisface lo que ustedes están pidiendo? Me parece que deberíamos por ahí aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con el tema del incentivo. El incentivo docente surge a través de una ley que tenía previsto un periodo de cumplimiento efectivo. A partir del año 2000 al 2005, al 2010, teóricamente, desde aquel momento se debió haber ido extinguiendo en el tiempo con un compromiso y una resolución del Consejo Federal de que los ministros de cada una de las jurisdicciones poco a poco iban a ir absorbiendo esto. Bueno, no ocurrió, obviamente, y lo que se ha venido haciendo es prorrogar la ley, que ya no tiene vigencia esta ley. De manera que quedó, y lo pongo como ejemplo, quedó retrasado en el tiempo entre el año 2013 y el 2016, no se había modificado un centavo el monto del incentivo, que recordemos se paga por cargo cada 15 horas. Esa cifra que estaba en los 500 pesos pasó a los 1.210 pesos en el año 2016. Hubo en un par de reuniones del Consejo Federal de Ministros una especie de declaración de aspiración de deseos, o no sé cómo llamarlo, de que cada jurisdicción iba a ir, aunque fuera de a poco, incorporando esta cifra. ¿Por qué? Porque los 1.210 no lo perciben los jubilados, porque cuando se jubila un docente ese monto no es tenido en cuenta, porque es una cifra en negro. Claro, no es ni remunerativa, ni bonificable, ni nada. Que es como un parche a un salario bajo, digamos. Absolutamente. Pero no es un parche menor. No, es muy importante. Hablamos de jurisdicciones en donde, en función de que su inicial tenga un monto mejor, no digo el bueno, pero mejor o más elevado que en otras, varía el impacto que tiene el incentivo entre un 6 y un 8 hasta 20 y monedas por ahí en algunos salarios. Este año, en el único acuerdo que tuvimos, recordemos que el Ministerio de Educación modificó el decreto que reglamenta un artículo de la Ley de Financiamiento a principio de año, en donde toma precisamente en el acuerdo salarial que hicimos las organizaciones gremiales nacionales del año 2016, un párrafo se extrae de ahí en función de que no se discute más salarios a nivel nacional, porque los salarios los pagan las jurisdicciones, y el inicial de un docente queda fijo en función de un mínimo vital y móvil, que usted sabe es para todos los argentinos, por decirlo de alguna manera, aumentado en un 20%. Así que no pudimos discutir salario. Lo único que logramos este año, a diferencia del año pasado, y que se liquida igual que el FONIT, fue un pago de 200 pesos más en carácter de material didáctico. A raíz de que estamos como estamos, no le voy a explicar a usted ni a todos los misioneros la terrible crisis que tenemos, la inflación, nuestro salario absolutamente deteriorado. Y además en educación técnica un panorama complicado también, ¿no? Específicamente. Un panorama difícil, sí. Si quiere después hablamos de eso. En función, de estos anuncios post-acuerdo Fondo Monetario, cuando algún ministro, no necesariamente el de Educación, es más, el de Educación creo que no había hecho ningún comentario de nada, pero sí sabemos que el ministro Frigerio en algún momento, cuando anduvo por alguna provincia, dijo que había que el Estado Nacional estaba revisando
en qué destina sus dineros, que son de alguna forma coparticipados con las jurisdicciones, a ver en dónde iba a aplicar el recorte. Y que podía haber recortes, y en eso podía haber haberse pensado que pudiera ser el incentivo docente. Claro. Ahí, obviamente, lo que hicimos, y estoy hablando de los primeros días de julio, fue presentarle un pedido de audiencia con carácter de urgente al ministro Finocchiaro para que nos reciba y que pudiéramos abordar este tema. Me parece que se tomó el tiempo necesario hasta que él mismo debió tener certeza, o qué sé yo, que como hablan en los ajustes presupuestarios, porque no olvides que en octubre está el presupuesto 2019, así que ya las urgencias eran nuestras de respuesta. Sí. Y esto es lo que ocurrió ayer, digamos, la confirmación de que el incentivo continúa liquidándose tal y como se liquidaba ahora. Esto es, en enero del 2019, y estoy usando las palabras del propio ministro, en enero del 2019 un docente va a percibir el incentivo de la misma manera que agosto del 2018, en marzo del 2019 que septiembre del 2018, o un ejemplo así. Eso nos ha dado tranquilidad, porque justamente estamos hablando de los salarios, yo creo que uno de los más bajos en niveles de comparación al poder adquisitivo, al deterioro que produjo la inflación que tenemos los docentes, por lo menos en estos 2 o 3 últimos años, últimos años diría, porque lo habíamos, en función del incentivo, lo habíamos mejorado, y porque además ha habido acuerdos salariales en las jurisdicciones que han sido, no digo que lo mejor ni la panacea, pero fueron por lo menos tratando de menguar la inflación, el nivel de pobreza que tenemos. Bueno, quedamos desde ese lado tranquilos, digamos. No, a nosotros no nos gusta, disparar misiles con impacto incierto y probable, porque no sabemos el destino, o porque si lo sabemos lo hacemos con intencionalidad. Claro, este era un tema que nos preocupaba y bueno, ha quedado saldado. Sí, el tema es la solución de fondo, ¿no? Porque si esta ley que sostiene el fondo del incentivo docente ya está caducada y tendría que haberse iniciado un proceso de parte de las provincias, ¿no? De las jurisdicciones provinciales para ir cubriendo esto, el problema de fondo o la cuestión de fondo no se soluciona. ¿Hablaron al respecto? Absolutamente, y para eso es que le pedimos nuevamente, en cumplimiento de otra ley, que se nos convoque al próximo Consejo Federal de Ministros, porque los salarios los fijan las jurisdicciones, y lo que nosotros queremos es plantearle al conjunto de los ministros un reclamo por la discusión en una paritaria mano a mano, libre, abierta, sin techo, de cómo empezamos a discutir ahora, y no que lleguemos a febrero del año que viene, y otra vez estar condicionando el inicio de clase a cómo discutimos nuestro salario. Me gustaría preguntarle ahora por la cuestión de la educación técnica. Aquí en Misiones empezamos con mucha atención el año, se han cerrado, es decir, Misiones era una provincia donde se habían creado numerosas escuelas técnicas, estuvo la decisión del gobernador de que en cada localidad hubiera una escuela técnica. Sin embargo, este proceso empezó a revertirse este año, y además hay un recorte no necesariamente abierto, pero sí que se notan los números en el envío de partidas para todo lo que sea equipamiento, todo lo que sea infraestructura, que sabemos que es importantísimo para lo que es educación técnica. ¿Cómo está el panorama a nivel nacional? Mire, permítame hacerle una corrección. El sistema de sostenimiento de la escuela técnica en función de equipamientos, materiales, mantenimiento, tiene y está regulado por una ley, que es la Ley Nacional de Educación Técnica, que destina el 0.2 del presupuesto para ese fin. Le voy a poner un ejemplo. Cuando la ley se puso en vigencia ya por el año 2005, empezamos hablando de un poco más de 3 millones de pesos. Al año siguiente fueron 17, llegamos al año
2015, 2016 con casi 3.000 millones, y el año pasado en ejecución efectiva 4.500 millones de pesos. Pero los docentes se viven quejando que no tienen, que hablan de recortes. Bueno. No sé dónde van esos 4.000 millones. Bueno, acá ya tendremos que hacer un trabajo en cada jurisdicción, y le voy a decir por qué. Ese dinero no es que se destina así a un pozo negro que la Nación, en este caso no hablo de la Nación como un enteleque, hablo concretamente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, tiene un mecanismo que está absolutamente reglado y normado de cómo se hace el envío de fondos y a dónde van los fondos. Cada escuela que tiene la necesidad de demandar, por ejemplo, que necesita para la formación de sus chicos un torno de control numérico, prepara lo que se llama un plan de mejora. Ese plan de mejoras en donde, por suerte, hasta ahí, y por molestia, digamos, que le ocurra o que le cause a los directores, tiene que ser hasta con un concurso de precios. Eso se eleva, se hace la selección y se elige, por supuesto, el que cumpliendo con las características de la necesidad ofrezca el menor precio y se compra. Ahí se destina el dinero. Va para una cuenta específica para la escuela tal que va a comprar tal cosa. Esa es una forma de recibir los fondos. Otra forma, y muy importante, es cuando la que prepara un plan de mejoras es la provincia, y eso se llama un plan de mejoras jurisdiccional. El otro es institucional, porque lo hace cada establecimiento. O lo puede hacer una escuela o lo puede hacer la provincia. Exactamente. Entiendo. Obviamente, cuando lo hace la provincia, lo hace de carácter mucho más global. El año pasado, por presupuesto, lo previsto eran 3.000 millones. Se sobre ejecutó cuando yo le dije que se mandaron 4.500 millones. Y le voy a poner un ejemplo. La provincia de Tucumán demora entre que recibe los fondos, compra lo presupuestado y rinde el dinero 20 días. Le voy a hablar de mi provincia. En Córdoba tenemos demorado plata que está inmovilizada y deteriorándose por la devaluación. En el término del año 2000, de agosto del 2017 a diciembre del 2018, casi 400 millones de pesos que no llegaron a las escuelas porque el Tribunal de Cuentas de la provincia no aprobó las rendiciones anteriores. Y entonces ahí entra a jugar el otro aparato pesado, paquidérmico de la burocracia. De cada provincia. De cada provincia. Y que está bien que actúe, porque nos tienen que controlar los números y rendir la plata como corresponde. Una vez que se rinde, repone. Si no hay una rendición pertinente, no hay reposición de fondos. La situación aquí en Misiones es bastante crítica porque por la cantidad de escuelas que habían sido creadas en los papeles, pero que todavía no habían tenido su despliegue. Estamos hablando incluso de aulas, ¿no? Mucho más los talleres. Entonces requería inversiones realmente importantes y hubo, en la realidad, yo no le puedo explicar qué es lo que sucedió en esto porque no tengo acceso a esos papeles, ¿no? Pero la realidad esas escuelas no se han realizado, es más, se han cerrado escuelas técnicas en Misiones, concretamente 5. Los padres han salido a cortar rutas, han reclamado y bueno, en algunos casos se revirtió, pero finalmente en otras el cierre fue definitivo. Ese es el panorama en Misiones. Usted dice que esto es por mala administración de la provincia de Misiones. Yo creo que hay varios factores. El primero, me parece que esto y es un pecado de todos los gobernadores y o intendentes y o candidatos y o diputados, senadores o lo que fuere. Cuando llegan a una localidad y están en plan de campaña política, ¿sabe qué es lo más fácil? Decir, crea una escuela técnica. Claro. Crear una escuela técnica debiera ser primero, con un estudio de la realidad socioeconómica. Cada provincia tiene que tener, por ley de educación técnica, un COPRET, un Consejo Provincial de Educación Técnica. En esa mesa se sientan
desde el ministro, el director de Educación Técnica, los sindicatos, el sindicato docente, los sindicatos de la producción, pero se sienta, ¿sabe quién? Las cámaras empresariales. Entonces, si en Oberá, porque se me ocurre ahora, me acordé del nombre de esa ciudad misionera, la industria maderera necesita la formación de técnicos, no en la ciudad, sino en un pueblo que esté a 100 kilómetros, que es donde está la mayor producción maderera y donde se hace la tala de tal o cual forma y demás, en esa mesa es donde se plantea, y en esa mesa es donde se alcanzan los consensos, o se debieran plantear y se debieran alcanzar los consensos. Si eso no funciona, pasa lo que le estoy diciendo. Se hacen campañas políticas en el nombre de la educación técnica. ¿Sabe a qué es parecido esto? A lo que ocurría hace no mucho tiempo, y por eso también tenemos el desorden que tenemos, cuando un candidato llegaba a una localidad y el intendente le decía, che, acá no hay trabajo, los jóvenes se nos van, haceme un profesorado, créame un profesorado, pedile un profesorado al gobernador. Y entonces diseminamos a lo largo y a lo ancho del país cientos de miles de institutos de formación docente que hicieron lo que quisieron, lo que pudieron, lo que supieron. Y hoy tenemos esa anarquía en la formación que hay que de alguna forma enderezarla. Porque nuestro problema es que yo tenga un docente al frente de una escuela técnica o de cualquier otra escuela y el pibe me demanda un conocimiento que yo no lo adquirí, tengo que capacitarte. Esto se llama planificar la educación. Tenemos que parar en algún momento, porque si no es una vorágine que nos termina consumiendo, generando en los padres el derecho y la expectativa legítimos a recibir para sus pibes la mejor educación, y nosotros no pudiendo brindársela, con un Estado que no se sienta, trabaja y armoniza, sino que va dando la respuesta política del momento que le conviene. Esa es la verdad. Sara, gracias por charlar con nosotros y bueno, esperemos que la solución de fondo para el FONIT llegue en algún momento. Ojalá así sea. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Sara García, bueno, ella es secretaria general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, estuvo ayer en esta reunión con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y bueno, en el que lograron esta promesa, que durante el 2019 va a mantenerse el fondo del incentivo docente, pero bueno, no se explicaba detalladamente cómo se crea este fondo y cuál es el problema con esta ley. Es una solución provisoria, requiere que en realidad se